Hoy vamos a comenzar con la tercera parte en la estructura esta del modelo para reconocimiento del habla, que son los modelos de lenguaje. Teníamos una primera etapa típica de todo sistema de reconocimiento de patrones, que era la extracción de características. Habíamos visto la etapa del medio, el clasificador, o lo que en términos de reconocimiento del habla le llamamos modelo acústico, que fueron todos los de modelos de Markov. Y ahora vamos a ver la etapa final dentro del contexto de un reconocedor del habla, que son los modelos de lenguaje. Así que bueno, en esta clase brevemente vamos a ver primero una introducción, vamos a hacer un pequeño repaso de las distintas etapas y vamos a ver el enfoque probabilístico que se le da muchas veces al reconocimiento del habla, lo cual nos da el pie para introducir un modelo probabilístico en términos de las palabras y de las probabilidades que hay para saltar de una palabra a la otra y ese tipo de cosas. Y luego sí vamos a ver las definiciones propiamente dicho de lo que se usa como modelos de lenguaje o de lo más utilizado dentro de los modelos de lenguaje, que son las enegramas, y cómo hacer el suavizado de las gramáticas, que básicamente es cómo arreglárselas cuando uno en los datos de entrenamiento no tiene todas las posibles secuencias de palabras para las cuales después se puede dar un caso de reconocimiento. Comenzamos entonces con un pequeño repaso de la estructura del reconocedor y este enfoque probabilístico que le queremos dar para dar pie a los modelos de lenguaje, o al menos al enfoque tradicional o clásico de los modelos de lenguaje en reconocimiento del habla. Recuerdan que teníamos el sistema de reconocimiento del habla al cual entraba una onda sonora, que en definitiva esa onda de presión se convertía en un vector con números en la memoria de la computadora, que era la representación directa del sonido. Entraba al sistema de reconocimiento del habla y tenía que salir un texto. Y habíamos visto que este problema en sí mismo tenía algunas complejidades que vale la pena repasarlas porque nos van a definir un poco también la necesidad de tener una nueva etapa que es el modelo de lenguaje. Las primeras complejidades tenían que ver con la continuidad de la señal de habla y eso un poco lo estuvimos atacando con los modelos acústicos, el hecho de que no había una clara separación ni entre las palabras ni mucho menos entre los fonemas. Estaba todo pegado, cuando uno habla dice todo junto, por más que mentalmente uno siempre está haciendo una separación. La otra es la dependencia del contexto, el hecho de que no siempre las palabras, o más específicamente los fonemas, se pronuncian igual y esa pronunciación puede cambiar en función de lo que se pronunció antes o lo que se va a pronunciar después. Así que tampoco se podía hacer un modelo rígido de un fonema A o de una O porque tenía que permitir que fuera más larga o más corta, que cambiara en alguna medida sus contenidos frecuenciales, etcétera, etcétera. Había otra complejidad inherente a este problema que era la variabilidad. La variabilidad que podría ser entre los distintos hablantes, lo cual es bastante lógico, cada persona tiene una voz diferente, una forma de hablar diferente, etcétera, etcétera. Pero más aún también teníamos que poder generar un sistema que funcione bien ante variabilidades en un mismo hablante. Una misma persona que un día está un poco afónica, que otro día está resfriada, o incluso podría ser de que está enojada, y cuando uno está enojado o está contento, habla diferente también. O sea que como representación, una de las representaciones más complejas de la inteligencia humana, el habla transmite mucha información, y si lo único que queremos nosotros es saber para esta aplicación el texto, o sea, el contenido en texto de lo que se está diciendo, evidentemente todo lo otro molesta y hay que hacer sistemas que puedan ser robustos o que puedan ser independientes de ese tipo de variaciones. Y otra de las complejidades propias de este problema era el nivel de estructuración, de anidamiento de estructuras que había en el habla. En eso vamos a estar trabajando ahora al saltar a un nivel de abstracción o un nivel temporal también más alto, pasando de las unidades acústicas y de las palabras a la secuencia de las palabras. Ahora vamos en esta clase a modelar secuencias de palabras y vamos a pensar en las probabilidades, dejando ya por resuelto
toda la parte acústica que se la dejamos a los modelos de Markov en el sentido estricto. Y otro por último, que no corresponde a esta clase, pero siempre es importante tenerlo en cuenta, es el ruido o cualquier distorsión que haya en el ambiente o en el canal por el que se transmite la señal. Podría ser a través de un celular, o podría ser un micrófono de baja calidad, o podría ser un ruido de la calle. Cualquiera de esas distorsiones, que pueden ser ruidos en sí mismos o modificaciones en el canal con el que se transmite y se registra esa señal, evidentemente afecta mucho al sistema, mucho más de que lo afecta al ser humano. Eso lo habíamos repasado un poquito en la primera de las clases. Y con respecto a los tipos de reconocedores, que tiene un poquito relación con lo anterior, de acuerdo a la cantidad de hablantes, habíamos dicho que el reconocedor podía estar hecho para un solo locutor, para muchos locutores, pero predefinidos de antemano, o independiente del locutor, que es por supuesto lo que queremos. Nos interesa un poco más esta segunda parte de la clasificación, que es si los reconocedores estaban hechos para palabras aisladas, como fueron los primeros reconocedores, que uno le decía arriba, abajo, adelante, donde claramente había un silencio entre cada palabra, uno podía detectar dónde empezaba y dónde terminaba, y cada palabra o cada elocución consistía en una sola palabra. Entonces, claramente había que definir si era la 1, la 2, la 3 o la 10 de mi diccionario y listo. Luego vinieron las palabras conectadas, donde se hacía siempre una pequeña pausa entre ellas. El habla continua, donde ya no hay pausas, donde uno habla casi naturalmente. Teníamos dentro del habla continua también el habla leída, que era un poquito más fácil. Y después el habla espontánea, que es lo que venga, una conversación telefónica, con ruidos, con estornudos, con pausas, con risas, con lo que sea. Acá es donde el modelo lenguaje tiene mucho que aportar. Y por supuesto, en este contexto podemos pensar que no es lo mismo reconocer en un dominio de aplicación de medicina, donde hay un montón de términos específicos. Se podría decir que incluso uno mismo, si entra en una conversación entre 2 o 3 médicos, probablemente al cabo de 10-15 minutos todavía no entienda de qué están hablando. Obviamente tiene un montón de terminología propia, un montón de, no solo palabras, de formas de hablar, de formas de expresarse, que son propias de ese dominio, y que ellos por supuesto la tienen aprendida, y que nosotros no la vamos a saber. El reconocedor le pasa lo mismo. Tiene que tener información del dominio, y ahí es donde los modelos de lenguaje también pueden aportar muchísimo a la elevación de la tasa de reconocimiento. Y las otras características acerca de los reconocedores robustos o no robustos es lo que veníamos hablando antes, si el reconocedor solo funciona en condiciones de laboratorio o efectivamente puede salir al mundo real y funcionar con ruidos, con distorsiones y con un montón de cosas. Entonces, este sistema de reconocimiento del habla, que repasamos brevemente, lo habíamos descompuesto, prácticamente como se hace con cualquier sistema de reconocimiento de patrones, en 3 bloques, 3 etapas, de los cuales la primera podríamos decir que era la extracción de características, y que también en este curso estuvimos viendo en base al conocimiento del sistema auditivo y del aparato fonador, cómo extraer características, un poco inspirado en cómo lo hace el ser humano y en cómo emite el ser humano, pero también, bueno, había muchas otras técnicas que no tenían necesariamente una inspiración biológica y que se sabe que funcionan bien, ¿no? Y después de la extracción de las características teníamos, por un lado, el modelo acústico y por otro lado, el modelo de lenguaje. Y entre medio de esos dos decíamos que también teníamos el diccionario. Así que tenemos acá la extracción de características, a veces se le conoce como front-end en la jerga del área de reconocimiento del habla. Acá tenemos los modelos ocultos de Markov, que ya estuvimos estudiando en clases anteriores, con sus estados, con sus transiciones, con sus distribuciones de probabilidad de observación. Acá tenemos las palabras, acá está la palabra sótano. Las palabras en general, como vamos a ir viendo en la práctica, se definen en un diccionario. Digo en general porque esta es la definición clásica de los reconocedores del habla estándar. Hay por supuesto reconocedores que pueden trabajar sobre diccionarios infinitos, o dicho de otra manera, sin una definición explícita del diccionario.
Pero bueno, vamos a nosotros a trabajar con el caso estándar, con el caso clásico de diccionarios. Y luego, acá teníamos el sótano, la conexión entre esas palabras, que es propiamente el modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje que muy resumidamente me permite saber cuál es la probabilidad de que dada una palabra, o ahora vamos a ver una historia de palabras, la próxima sea tal o cual otra palabra. Así que todas estas probabilidades, las probabilidades desde la parte más abstracta, o por lo menos la más abstracta dentro de las que nosotros consideramos, hasta las probabilidades que ven más fino, el grano más fino, que ven hasta las observaciones a nivel acústico, todas esas probabilidades conforman nuestro modelo de reconocimiento y por supuesto, como ya vimos, hay que saber estimarlas a partir de los datos. Acá tenemos un modelo de lenguaje típico, muy sencillo, donde hay palabras. Acá, por supuesto, estos puntos significan que hay muchas más palabras. Como ven, este modelo de lenguaje tiene algunas palabras particulares como júcar o caudal. Este es un río de España. Y este modelo de lenguaje, o por ejemplo este ejemplo, está inspirado en un vocabulario acotado para un dominio específico, que era el de un sistema de preguntas sobre geografía de España. Entonces, en función de ese sistema de preguntas se definió el vocabulario, se hicieron un montón de preguntas típicas y se pudieron calcular, ya vamos a ver cómo, entre las distintas palabras, cuál es la probabilidad de que, habiendo dicho la palabra caudal, la próxima palabra sea de. Por ejemplo, ¿cuál es el caudal del río Júcar? Podría ser. También podríamos decir que después de caudal habrá alguna probabilidad de que se diga la palabra y. Quiero saber el caudal y la longitud de tal río. Bueno, sería otro caso. Pero es difícil que después de caudal venga la palabra 20. De hecho, en el listado de preguntas, el listado de preguntas que se había hecho de modelo, nunca se encontró que después de caudal venía la palabra 20. Entonces, acá no hay una conexión entre caudal y 20. Efectivamente, no la pudimos calcular, no pudimos estimar esa probabilidad con los datos. Lo que vamos a aprender ahora es cómo poder estimar probabilidades alternativas para que yo, en caso de que alguien, ya sea por error o porque arme alguna frase media rara que luego de caudal venga efectivamente la palabra 20, pueda el modelo pasar de esa palabra caudal a la palabra 20, porque si no directamente lo estaría imposibilitado. Entonces lo que vamos a hacer es calcular estas probabilidades para que pueda hacer ese camino y ese camino. Que evidentemente no la vamos a poder calcular directamente sobre los datos, ¿no? En este modelo, acá repasando un poco lo que alguna vez comentamos, hay un comienzo, como todos los modelos, y esto remite a los mismos modelos de Markov que estábamos viendo antes. Luego del comienzo se puede ir al estado de silencio, generalmente al principio de cada frase hay un pequeño silencio, o directamente al estado nulo, que permite saltar a cualquier palabra. Entre el silencio y el nulo se puede saltar, de manera de que arrancar por un silencio y después saltar a cualquier palabra, y desde el silencio, cosa que también, considerando el silencio como una palabra, se puede estimar desde los datos de entrenamiento, se puede saltar algunas palabras en particular. En particular, todas las palabras con las que comience alguna frase dentro de los datos de entrenamiento, evidentemente voy a poder saltar desde el silencio. También desde el silencio, generalmente al final de toda frase en silencio, me voy a poder ir al final y terminar la frase.